cuestiones de religión, hasta cuestiones de misticismo. Y vamos a tener que hacer lecturas en ese sentido. ¿Sí? Y lecturas, les aseguro, hermosas, ¿sí? Lecturas de grandes pensadores, de místicos, ¿sí? Y tenemos que entrar. Nosotros tenemos que ser profundos lo suficiente como para estar dispuestos a ese trabajo. Un elemento muy importante en esta línea, ¿sí? Es que, sobre todo, la línea de la no violencia es la línea de ya no sufrir más violencia. La línea de la no violencia es la línea de ya no aceptar más violencia y ya no permitir más violencia. Es decir, no querer ni aceptar que le violenten a uno su vida. Y violencia viene de violación. No permitir ni aceptar que violen su autodeterminación, violen su modo de vida, le impongan a uno un modo de vida. ¿Sí? Violencia es violar la autodeterminación. ¿Sí? Es decir, nuestra línea de autodeterminación es la línea de la no violencia, y la línea de no violencia es nuestra línea de autodeterminación. Es una relación sistémica en la que se comprenden mutuamente. Digo, ¿a partir de qué? La línea de la no violencia es la línea de ya no sufrir más violencia, es de no querer ya ni aceptar, rechazar que le violenten a uno su vida, que le violen la autodeterminación a los seres humanos. ¿Sí? Y por lo tanto, es un rechazo a practicar la violencia. ¿Sí? Significa, sobre todo, que lo que es violencia fundamental es la violentación de la autodeterminación de la gente. Y por lo tanto, nuestra línea de autodeterminación es la línea de la no violencia, al mismo tiempo que la línea de la no violencia es nuestra línea de autodeterminación. Nosotros tenemos que partir de la idea de que tenemos que entender que sobre todo el problema de la no violencia, como el problema de la autodeterminación, es sobre todo salirse de las relaciones de poder. Lo que dice Toynegel, el organizar el éxodo del poder, es decir, salirse uno, vaciar de contenido al poder y a su ejercicio. Forjar una conciencia del pueblo, forjar una voluntad del pueblo, una lógica de alejamiento del colaboracionismo. Es decir, ya no colaborar con la cultura de la violencia, que es la cultura priista. Ya no hacer cultura priista. Quien haga cultura priista está haciendo cultura de la violencia, está colaborando con la cultura priista, está colaborando con la violencia. Entonces, hay que forjar una nueva cultura diferente. Hay que organizar el éxodo de la cultura priista, alejarse de la cultura priista, vaciar la cultura priista, ¿sí? Dejar que solo el grupito de priistas sean priistas, practiquen la cultura priista. Pero el pueblo ya no debe de seguir practicando la cultura priista. Es decir, en el punto anterior leíamos lo que es el régimen político. Si ya no debe seguir siendo corporativo, ya no debe seguir el pueblo siendo patrimonialista, ¿sí? Ya no debe, todos esos elementos que son parte de la cultura priista,
es donde tenemos que salir. Es decir, salirnos de eso, organizar el éxodo, quiere decir entonces organizar el desarrollo de una cultura nueva, ¿sí? De una cultura antipriista, de una cultura de la liberación, de una cultura de la autonomía, una cultura que se aleje de la lógica del colaboracionismo con el PRI y que se aleje rotundamente, ¿sí?, de las prácticas priistas. Y en ese terreno, compañeros, la lucha es muy difícil, porque si hay algo que está arraigado en la población mexicana, es precisamente esa cultura priista. Porque esa cultura priista no es solamente de los 70 años que dominó el PRI, ¿sí?, y que hoy lo hace a través del PAN, sino que esa cultura priista tiene hondas raíces en el ejercicio del poder en México, que parte desde el régimen de los aztecas, no solamente con la llegada de los españoles, sino que los aztecas ya practicaban y ejercían poder, y en ese sentido había una cultura de dominación, cultura de educar a la gente en la subordinación, en el clientelismo, toda una serie de cosas. Entonces, es una batalla histórica la que hay que dar, ¿sí?, y es una batalla tan trascendental, ¿sí?, como la batalla por la autodeterminación. Quitarnos entonces de la cabeza que la violencia es la partera de la historia. No. Es la partera de la historia del poder, que es diferente. Es la historia de la cultura, de la violentación del alma del pueblo. Es la cultura de la violentación de la autodeterminación del pueblo. ¿Sí? Violencia no es sinónimo de fuerza. No es sinónimo de fuerza. ¿Sí? Y sobre todo, no es sinónimo de fuerza en la que el pueblo con benevolencia construye sus determinaciones y con inteligencia, y va construyendo, ¿sí?, con el ímpetu, dijéramos, energético de los pueblos, va construyendo sus nuevas relaciones. Violencia no es sinónimo de ímpetu, no es sinónimo de voluntad combativa, ¿sí? Son cosas distintas. Llamamos nosotros al ejercicio de la fuerza de masas, llamamos nosotros al ejercicio de el ímpetu del pueblo, ¿sí?, el desarrollo de la energía combativa y directa del pueblo, pero lo hacemos sin violencia, en el sentido de que no hagas lo que no quieres que te hagan. ¿Sí? Es decir, si el pueblo llega al poder matando, está ejerciendo violencia. Y que no se extrañe si al rato los líderes van a matar a las masas. ¿Sí? Si el pueblo llega al poder por la vía de la manipulación, indudablemente que va a también ejercerse manipulación. ¿Sí? Manipulación. De la misma manera que dijimos que no se puede plantear matar al poder con otro poder, que eso es un planteamiento falso. Es decir, dijimos, es como matar a una víbora con una cobra, matas a la víbora, pero te quedas con la cobra en la mano y la cobra te pica. Así también, de esa misma manera, ¿sí?, si tú quieres solucionar los problemas fundamentales de la vida por medio de la violencia, ¿sí?, aparentemente resuelves los problemas, pero te quedas con violencia, es decir, tienes que violentar. ¿Por qué? Porque llegaste con violencia, llegaste con violaciones, y aquí el problema es que el que hace las cosas, indudablemente que se las hace a él mismo. Como ven,
es un problema que nos va a meter a los terrenos que los revolucionarios en México casi no están acostumbrados, porque no vinculan autodeterminación con no violencia, ¿sí? Porque quienes hasta ahora han planteado la cuestión de la no violencia, que son una serie de grupos de la teología, lo hacen separado del problema de la autodeterminación. Por eso no hay tradición. Entonces nosotros tenemos que, como colectivo de representación de elección, disponernos en el terreno estratégico, ¿sí? Incursionar sobre caminos inéditos y estar dispuestos, otra vez con alegría, dijeron, a estos nuevos retos, estos desafíos, y enfrentar con felicidad, con alegría estos desafíos nuevos, confiando en que, así como resolvimos más o menos la cuestión de la autodeterminación, ¿sí? Tenemos un planteamiento al respecto, vamos también a resolver el problema de la estrategia de la no violencia. Como ven, no está el planteamiento acabado, es una serie de cuestiones, ¿sí? Y ahí está para discutir. Gracias. Estamos hablando de un periodo, nos estamos refiriendo a cómo están las contradicciones, ¿sí? Los sujetos, ¿verdad? En un lapso intermedio entre los objetivos generales, ¿sí? Y la coyuntura, el momento que está viviendo. A ver, dicho con otras palabras, la solución de las contradicciones fundamentales en un país, ¿sí? Le llamamos proceso global. Es decir, el proceso global es cómo un pueblo enfrenta la solución de sus problemas, de las contradicciones, a nivel de todo el desarrollo global, dijéramos, desde que comienza, por ejemplo, el capitalismo hasta que se va a erradicar el capitalismo. Eso se llama proceso global. El momento que se está viviendo llamamos coyuntura o momento actual. ¿Cómo está viviéndose las contradicciones fundamentales día a día? A ese lapso le llamamos momento actual. ¿Sí? Momento actual. Entre el cómo se viven las contradicciones día a día y la solución global, ¿sí? En medio de eso se estructuran los periodos, distintos periodos. ¿Sí? A la línea que busca resolver las contradicciones fundamentales de todo el sistema, o sea, en el proceso global le llamamos estrategia. La estrategia es la línea de solución de las contradicciones fundamentales, principales, en todo el proceso global de existencia en este caso, el capitalismo. Eso es estrategia. Entonces, nuestra estrategia es la línea de solución de la contradicción capital-trabajo. Es la línea de solución de la contradicción capital-trabajo. Para llegar a eso, cotidianamente, diariamente, en el momento presente, los revolucionarios están tratando de implementar, ¿sí? Día a día, eso le llamamos táctica. Pero hay lapsos intermedios, ¿sí? Por ejemplo, un periodo de acumulación de fuerzas, un periodo de encrucijada, un periodo prerevolucionario, un periodo revolucionario, ¿sí? Un periodo de derrota de la revolución. Lenin en una ocasión llegó a hablar como de 7 periodos, hablaba del periodo de la infancia, de la clase obrera, una serie de cosas. Todos esos son lapsos intermedios, ¿sí? De cómo se mueve la contradicción fundamental y las contradicciones principales, ¿sí? Entre la situación diaria y el proceso global. De tal manera que no podemos decir es la estrategia del periodo. No, la estrategia es la línea de solución de las contradicciones totales de la superación del capitalismo. No hay estrategia de periodo.
Bueno, según nosotros hemos acordado, el manejo es convencional. La estrategia es la línea de derrota del capitalismo. Y entonces ahí, ¿qué objetivo nos planteamos? Nosotros no decimos erradicar el capitalismo, sino nosotros decimos en positivo, construir una vida auténticamente humana. Eso es derrotar al capitalismo. Nosotros decimos autodeterminación, eso es derrotar al capitalismo. O sea, instaurar un no poder, no opresión, no explotación. En la línea de periodo, esta que estamos hoy viviendo, planteamos derrotar a la figura con la que el enemigo fundamental se presenta hoy. ¿Cuál es esa figura? El poder priista panista. Hoy en este periodo, el enemigo fundamental del capital se nos presenta en la figura de una parte del capital, la parte política prismo-panismo. Pero si derrotamos al prismo-panismo, no estamos derrotando a todo el capital. Tiene que pasarse a otro periodo en el que se avance para que en algún momento estratégico derrotemos a todo el capitalismo. Y entonces la táctica es cómo vamos implementando eso diario. Por ejemplo, un aspecto táctico, lo que expuso Yáñez. ¿Sí? Es decir, ¿qué tenemos que hacer de manera táctica? Tenemos que orientar a la población en la formación concretita de los comités. ¿Sí? Es decir, tenemos que tácticamente hacer un instructivo. Tenemos que sacar un documento donde caracterizamos bien lo que es un comité. Eso es táctica. ¿Sí? Eso es táctica. Tenemos que implementar el tercer diálogo nacional. ¿Sí? Con el propósito de tratar de juntar a fuerzas, etc. Tenemos que preparar la otra marcha, la participación en la otra campaña, con un proceso de empujar concretamente a la construcción de la izquierda revolucionaria, de la construcción revolucionaria. ¿Cómo vamos a hacer? Esos son los elementos tácticos. Entonces, lo que podríamos proceder aquí, cuando menos, es estructurar tácticamente en lo político, por ejemplo, tácticamente en la lucha ideológica, tácticamente en lo organizativo, qué tareas, qué consignas, qué forma de lucha tenemos planteado. ¿Sí? Que nos permitan ayudar a sacar adelante las tareas de periodo. Es decir, que nos permitan realizar el objetivo de periodo. O sea, que nos permitan derrotar al PRI-PAN en las elecciones del 2006 y abrir curso a que se desarrolle del triunfo electoral una victoria popular. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo diariamente ahorita? ¿Sí? Entonces, el colectivo, vamos a poner, puede pensar, pues vamos entonces ahorita a acordar que en lo político vamos a implementar la formación de los comités, vamos a implementar la lucha contra las maniobras del PRI y del PAN, por ejemplo. Vamos a aprovechar cualquier elemento que permita profundizar más el alejamiento del pueblo con respecto a Madrazo, dar a conocer más esos pleitos entre Madrazo y ¿cómo se llama? Y Montiel. ¿Sí? Vamos a tratar de desenmascarar a Calderón como el candidato del PRI. ¿Sí? Es decir, vamos a oficiar sacando toda la parte que ellos hicieron, vamos a hablar de cómo apoyaron el FOAPROA, cómo el gobierno de Fox fue un gobierno tal y tal. Eso es lo que tenemos que hacer diariamente, ¿sí? Estar implementado. Esos serían los elementos tácticos. Yo no sé si se entienden, ¿no? ¿Sí? Pero es así. Entonces, estrategia es la línea de construcción de una sociedad nueva. Dicho negativo, de destrucción del capitalismo. ¿Sí? Línea política de periodo ahorita es la derrota del PRI-PAN
en las elecciones del 2006 para abrir curso a transformaciones nuevas. La táctica sería cómo vamos políticamente dando la lucha ideológica organizativamente en el sentido de ir avanzando para estrangular más al PRI-PAN, desprestigiarlo más, etc. Yo creo que aquí entra este planteamiento que hizo Yanis, ¿sí? Y que deberíamos de hacer un esfuerzo, como yo coincido con Ángel de que debíamos haber hecho un esfuerzo en el punto anterior también, pero ya se votó, en el sentido de decir, bueno, a ver, ¿qué pensamos con respecto a lo que se debe hacer cotidianamente? Y ahí podemos hacer planteamientos tácticos generales, pero sobre todo es, aquí en Sinaloa, en Michoacán, ¿sí? O sea, el movimiento estudiantil, ¿cómo, qué debe hacer los estudiantes de manera específica, qué deben hacer? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner, se me ocurre, no estoy planteando, tratar de concientizar a los estudiantes para que asuman su papel de ciudadanos y voten. Por ejemplo, eso podría ser un elemento táctico, por ejemplo. No lo estoy planteando, sino como ejemplo, ¿no? Como ejemplo. El trabajar para que haya, se pueda aplicar un manifiesto, ¿sí?, estudiantil, en donde se llame al asumir el compromiso, la responsabilidad histórica como ciudadanos, tal, para que voten, por ejemplo. Pues eso es lo que podría. Clarificación en cuanto a el momento que está viviendo y cuál es la tarea inmediata que tiene que seguir para lograr el objetivo final. Aquí se ha hablado mucho de los comités, ¿sí? Se dice que los comités, pues está bien formar los comités, pero no estamos de acuerdo. Está bien participar en las elecciones, pero no estamos de acuerdo. ¿Sí? Está bien apoyar a Andrés Manuel, pero tampoco estamos de acuerdo. ¿Sí? Y eso no es otra cosa más que la aplicación de lo que es la autodeterminación, o el impulso a la determinación, autodeterminación y la vía no violenta. Si nosotros le decimos a la gente que únicamente queremos el comité para que Andrés Manuel llegue al triunfo, lo primero que nos va a decir, y cuando llegue al triunfo va a ser exactamente lo mismo que los otros. Y si nosotros le decimos, vamos a votar a esos que están acostumbrados a no votar, lo primero que nos va a decir es que no sirve absolutamente para nada. ¿Sí? Si definimos la autodeterminación como parte de nuestro planteamiento general, es porque consideramos que la gente debe empezar a tomar decisión acerca del propio rumbo que debe de seguir en su vida. Y los comités, por lo tanto, son lo mismo. Nosotros no podemos decirle a los comités cómo se organicen. Nosotros no podemos decirle a los comités qué es lo que tienen que hacer. Nosotros no podemos decirle a los comités cómo deben de estar estructurados, ¿sí?, ni quién debe ser el enlace. Eso lo tienen que decidir ellos. Y precisamente por eso, ¿sí?, nuestra labor es empezar a proponer algunos aspectos generales que deben de desarrollar estos comités como propuesta hacia ellos, porque cada uno de ellos tiene diferentes objetivos, diferentes necesidades, ¿sí?, y por lo tanto diferentes formas de organización, de participación y de decisión. ¿Sí? Entonces, consideramos que los comités, al tener el carácter de autodeterminación, lo menos que pueden hacer es luchar por participar
en la elaboración de los planes y programas de los diferentes gobiernos, tanto municipales como estatales, inclusive llegar al nacional. A la propuesta de construir redes ciudadanas, solo yo señalo que también hay que formar, donde existan condiciones, comités de promoción del voto y comités de defensa del voto, porque esas son las tres líneas que se está trabajando a nivel nacional y pareciera que todo está contenido en lo de los comités, las redes ciudadanas. No es así. ¿Sí? ¿Te claro eso? Por ejemplo, en Michoacán, nosotros formamos comités ciudadanos, redes ciudadanas. Incluso hay un compañero que es el responsable en todo el distrito del sureste de las redes ciudadanas. Es decir, nosotros formamos grupos, lo llamamos a él y él valida los comités ciudadanos, compañero Tigrillo. Y por hacer el destino, la compañera Norma es responsable estatal en el ámbito de construir la estructura para la promoción del voto. Y también algunos de nosotros hemos asumido el compromiso de ser coordinadores distritales en algunas regiones del estado. Entonces, que de acuerdo a las condiciones nos pudiéramos insertar en una cosa o en otra, pero entendiendo esta parte. Que siguiéramos en el esfuerzo de construir organizaciones sociales reivindicativos sectoriales. Por ejemplo, nosotros, por más pequeñas que sean, compañeros, son bien importantes. Nosotros con nuestra capacidad no nos ha dado más que para construir en la sección 18 del magisterio y específicamente en la modalidad del sistema de telesecundaria, una cosa que ahí se llama coordinadora de padres de familia y maestros de telesecundaria, que aglutina 16 comunidades de 4 municipios. Es lo único que es lo más que podemos hacer, pero creemos nosotros que hoy es un rango importante a rescatar. Todos deberíamos de tener aquí, compañeros, la resolución de construir aunque sea su barrio, pero en estas líneas que aquí se han definido, un espacio de resistencia aquí. Todos. Y no quería ser autodólogo, pagarnos a todas las reuniones y no tener nada. Compañeros, ser general de Centropa, pues. O sea, yo creo que nosotros no venimos de una tradición así, y bueno, aunque sea un poquito, podemos también construir una organización reivindicativa sectorial. Hay algunas particularidades. Yo veo que aquí hay compañeros que ya están muy metidos en la estructura del PRD, son regidores y demás. Y allá en Michoacán también hay un compañero que está contendiendo para pues ser candidato es precandidato a una diputación. Yo creo que en la medida de las posibilidades ahí vamos a darle el apoyo, compañero, para que sea candidato y demás, ¿no? Respetando, ¿no? Pero sí solo en donde pues existan condiciones, no como una consigna, pues, porque luego, pues, por ejemplo, nosotros que tenemos la responsabilidad de las redes, se nos dice, no se metan al pleito de las tribus. A redes de los militantes de base y los militantes exponentes del PRD y de las redes ciudadanas para los comités de las promociones del voto. Pero no se metan ahorita en la predefinición de las candidaturas, porque ese es el gran problema, que tienen crisis el partido. Entonces dice, pero sí respeten que ellos ahí se agarran, se dan unos moquetes y bueno, que están en su derecho de vivir el proceso de definición. Entonces un poco cuidar eso. Y por último, quiero decirles que existe un elemento que a mí me parece muy grave, muy serio, para efectos de llevar a la victoria este objetivo pues que no lo trabajamos, ¿no? en la comisión del centro. Y la otra es que se vive, yo creo, un instante en que la línea divisoria entre la cuestión de la línea de periodo y la táctica no es tan
tan amplia como para que podamos plantear una diferencia radical así. De hecho, ahorita estamos viviendo un momento excepcional en la que el cumplimiento de la línea de periodo casi es un elemento táctico también. Sin embargo, debemos hacer un esfuerzo por algunas previsiones y en los términos en que lo hace Ríos. Propongo, primero, diariamente promover el proyecto democrático, incluyente, progresista, que tiene como candidato a Andrés Manuel. Diariamente nos vamos a dedicar a promover ese proyecto. Es decir, mítines, hacer mítines, volantes, todo lo que podamos con el propósito de dar a conocer ese proyecto. Y el significado histórico de Andrés Manuel. ¿Sí? Es decir, combatiendo las acusaciones de que es neoliberal, explicando realmente, por ejemplo, lo que hacía Jara, ¿sí? Hace rato. Ese tipo de cosas, diariamente. Segundo, diariamente explicar las condiciones del triunfo, de las posibilidades del triunfo. Es decir, explicar al pueblo la cuestión de la crisis, el tipo de crisis que está viviendo. Explicar al pueblo el problema del simbolismo, lo que significa. Explicar al pueblo, es decir, que tenga el pueblo conciencia de que hay una energía nueva, un proceso nuevo. ¿Sí? Tercero, diariamente formar movimiento popular electoral vía los comités. Y entonces aquí tenemos nosotros que difundir ese documentito. Hay una propuesta, incluso hay documentos que nosotros elaboramos en el centro. Yo pedí que se repartiera. Que es una propuesta de resolución en relación con los comités. ¿Sí? Y aunque ya pasó el punto, yo propongo ahora en la acción táctica, ¿sí? Que publiquemos el instructivo ese que se elaboró por norma, que no lo sacamos. Un instructivo para formar los comités. ¿Sí? Pero entonces un elemento táctico importante es la formación de los comités, efectivamente. Que trabajemos con el compromiso de impulsar la formación de cientos, cuando menos de cientos, de comités, con el nombre que sea. ¿Sí? Comités o comisión, como le queramos llamar. Cuarto, diariamente captar las demandas, las necesidades del sector donde estamos, estudiantil, etc., de la gente, y traducirlas en propuestas para el plan de gobierno. ¿Sí? Es decir, desarrollar la actitud propositiva de la gente. Es decir, vamos a formar este comité, pero este comité tiene que trabajar para ubicar cuáles son las necesidades más importantes. ¿Sí? Y traducir esas necesidades en parte del proyecto de gobierno que tendrán que implementar. Quinto, dar la lucha ideológica contra, primero, especificando la responsabilidad histórica del priismo en toda la tragedia nacional, dijéramos. Y pongo esto casi el último en el sentido de que lo primero debe ser positivo. Sexto, dar la lucha ideológica contra las posturas que desde la izquierda entorpecen al movimiento popular electoral. Yo creo que nosotros tenemos que dar también una pelea en ese sentido, como decía Rigo, o de acuerdo al planteamiento de Rigo, porque efectivamente uno de los enemigos está en casa, dijéramos, si es que asumimos que son grupos de izquierda, y tenemos que asumir que son grupos de izquierda que tienen otra postura distinta. ¿Sí? Entonces, dar la lucha ideológica, por ejemplo, ahorita damos algunos elementos, es decir, exigir rigurosidad, es decir, exigir que se demuestre económicamente, que desde el punto de vista económico, que efectivamente Andrés Manuel es neoliberal, ¿sí? O que
se corrija eso y se deje de andar planteando esas cosas. O sea, dar una pelea ideológica en ese sentido. Yo, en el terreno de unas tareas, me parece muy correcto el planteamiento de una revista, ¿sí? Los compañeros de Guerrero deberían de informar aquí qué tanto avance al respecto, ¿sí? Me parece que deberíamos de aprobar también la conformación de talleres, ¿sí? Entonces que el centro se comprometa vía correo electrónico a hacerles llegar el plan de estudio, el plan de los talleres, ¿sí? Y miren, la idea de los talleres es que, partiendo de las cosas sencillas, podamos trabajar para crear un instituto a nivel nacional, instituto de estudios de la revolución, en fin, ya veremos el nombre. Para eso hemos avanzado ya en el centro, tenemos algunas posibilidades de elaborar en corto tiempo algún esbozo o preesbozo, dijéramos, de ese proyecto, de un instituto. Yo creo que si nosotros cuando menos salimos con esto, estaríamos aprovechando. No salir con nada en el terreno táctico, yo creo que no sería pertinente, no sería correcto. Y de la revista que se fue, ¿no? Sí. Miren, en una de mis intervenciones yo hablaba que a todas estas reuniones, porque son un esfuerzo que se realizan, y al igual que en el movimiento estudiantil, tantos encuentros que tuvimos, yo en lo personal tengo la recopilación de todos los objetivos y hemos tratado de cumplir tareas que de manera desligada y todo eso hemos hecho. Entonces estamos viendo la necesidad de crear una revista. Ya se han hecho presupuestos, se han ido a ver editoriales, incluso se ha comprado un equipo, y hay una propuesta que se las vamos a vender aquí, que es la siguiente. Hay un amigo que es dueño de una imprenta que nos hizo la propuesta. Miren, ya hasta el precio más casi bajo, o sea, lo mínimo que le puedo ganar yo es un tiraje de 1000 revistas con calidad de, ¿si han visto la revista Rebeldía? Con esa calidad de papel y todo eso, con 40 páginas como máximo, en 7,000 pesos. Aquí lo siguiente es, son dos cosas el problema. Iniciar se necesitan 7,000 pesos. La propuesta es darla a un precio de 10 pesos, pongamos, pero tenemos el problema de la distribución. Creo que venimos platicando en el autobús de que pudiéramos, si son 1000, dividirnos. Michoacán, que diga aquí con nombres y todas las direcciones, sabes que yo voy a ser responsable de tantas revistas, podemos mandárselas por vía paquetería, y lo siguiente sería un correo donde se recopile todo lo que deseen escribir, incluso parte de esta convención, podría ser incluso hasta el primer número, ¿no? Dar a conocer todos estos planteamientos. Sería cuestión de ver, pero la cuestión técnica sería que nos hiciéramos responsables por, yo diría por estado, de qué cantidad de revistas consumir y pues pagarlas para que el mismo se vaya editando nuevamente con el mismo recurso que se obtenga, y no estar poniendo cada mes, pongamos 1000. Yo creo que es necesario. Sería una revista con una calidad pues nada despreciable, y podemos asumir esas responsabilidades de decir, yo por este lado respondo tanto, necesitamos tantas revistas, y ponernos en contacto. En Guerrero sería la edición de la revista y la recopilación, el formato de todos los materiales que se tengan. Aquí la cuestión sería el compromiso que hagamos ahorita, pues, asumirlo. Y ¿cuál es el costo? ¿El costo? El costo de la imprenta nos sale en 7 pesos cada revista, con 40 hojas, páginas, y
intención sería darlo a unos 10 pesos quizás. Poniéndole, claro, le podemos poner el precio de 15 pesos para cuestión pero el tope para nosotros sería que pues, entregar esos 10 pesos, que cada compañero que se haga cargo de, en Michoacán unas 300, en el DF otras, supongamos 200, aquí en Mazatlán, otro en Guerrero, otro porcentaje, toda una política financiera, ¿no? Porque si no, pues se pierde, pues hasta estos materiales implican gastos que a veces pues también lo tomamos y a veces las dejamos. Entonces yo digo que el problema del financiamiento que decía el maestro, ¿no? Entonces yo veo muy importante eso, que necesitamos esos instrumentos y pues, lo ponemos a consideración. En Guerrero estamos en la mejor disposición de hacer todos los trámites, la edición y todo eso. Participar también en ese sentido. Aquí se está virtiendo posturas, como decía el compañero Ángel, muy importantes, tan importantes que es difícil que tengamos un auditorio tan complejo y no vertirlas. O sea, no hay que perder la oportunidad de que compañeros se lleven el punto de vista del colectivo Reflexión, Acción, y que se lo lleven a su casa y con sus compañeros y compañeras lo reflexionen y les compartan los puntos de vista del colectivo. Y les digo esto porque efectivamente en el 2006 nos espera un combate nunca antes visto. En el 88 participamos a favor del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y ni siquiera nos dimos cuenta los alcances que había